alguna sistematización en el cuaderno, ¿ya? Adelante, por favor, con el grupo de la vacación. Licenciada, no me deja activar. Mi cámara dice que si activo voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Habla nomás. Ya, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer lo que es la vacación anual. ¿Qué es la vacación? La vacación es un derecho irrenunciable y impredecible que adquiere la trabajadora o el trabajador a un año cumplido de antigüedad de manera interrumpida, en razón de que toda psicofísica produce cansancio o agotamiento físico, por lo que la norma, por lo que por lo que se norma un descanso para recuperar las energías físicas y el alivio de tensiones mentales que origina el trabajo. Legislación. Según el artículo 44, número 44, modificado por el Decreto Supremo 3150, 19 de agosto de 1952, si el trabajador cumple un año, tiene derecho a las vacaciones, tanto empleado como obrero de una empresa privada o público. Se dan una cierta escala que son la antigüedad de un año a 5, de un año a 5, que serían 15 días, de 5 de 5 años a 10 años sería 20, de 10 años para adelante serían 30 días, así. Eh, el artículo 44 de la Ley General del Trabajo norma que tiene derecho a la vacación anual todos los trabajadores, sean del sector público o privado, en base a una escala, donde las primeras 4 vacaciones corresponden a periodos de 15 días, las 5 siguientes a periodos de 20 días y a partir de la 10ª vacación a periodos de 30 días hábiles. Eh, es importante aclarar que el derecho se hace exigible cuando se han cumplido los requisitos. Una vez el año de antigüedad, el derecho se hace exigible a partir del primer día de la segunda gestión laboral y así sucesivamente. No será acumulable salvo acuerdo mutuo por escrito. Al respecto, es importante aclarar que el artículo 48, párrafo 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece la imprescriptibilidad de los derechos sociales. Consiguientemente, si bien no se puede acumular tampoco se pierde este derecho. Por lo tanto, el empleador está obligado a no permitir la acumulación y otorgar la misma en razón de que es un derecho irrenunciablemente innegociable, inevergable. Por su lado, el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Trabajo establece las ausencias injustificadas. Se imputan al periodo de vacación cuando totalicen en un año más de 12, lo que significa o el trabajador pierde el derecho a la vacación si acumula ausencias injustificadas, con el adverbio que estas ausencias también afectan a otros derechos como el salario dominical y el sueldo básico. Eso sería, licenciado.
¿Quién continúa, por favor? Licenciada, vamos a continuar con las características de la vacación anual. Las características de la vacación anual nos dice que durante el tiempo que dure la vacación, los trabajadores van a percibir el 100% de sus sueldos y salarios. Y a la antigüedad, al primer año de antigüedad, por ejemplo, de 1 a 5 años de trabajo, tiene el trabajador 15 días hábiles de vacación. De 5 a 10 años de trabajo, tiene 20 días hábiles de vacación. De 10 años en adelante, tiene 30 días hábiles de vacación. Esto nos dice el artículo 44 de la Ley General del Trabajo. También hablamos sobre si se puede compensar económicamente en las vacaciones. Durante la vigencia y mientras dure la relación laboral, está completamente prohibida esta compensación de vacaciones en dinero, salvo que así se haya quedado en un contrato de trabajo. Esto nos habla en el artículo 33 de la Ley General del Trabajo. Esto quiere decir que no podrá ser acumulada salvo acuerdo mutuo por escrito y será ejercida conforme al rol de turnos que se formule el empleador, también hablamos de las vacaciones eh, sobre las duodécimas. Esto quiere decir de el trabajo de 3 meses debe recibir debe recibir el pago de su vacación luego del primer año de antigüedad. Esto también nos habla en el artículo 44 de la Ley General del Trabajo. En cuanto a las ausencias justificadas, nos dice que debemos, en la normativa laboral vigente, se debe aplicar para los siguientes casos, por ejemplo, en el nacimiento de un hijo, o también puede ser en un matrimonio o fallecimiento de un familiar cercano, o la enfermedad en un hijo. Con las contingencias que afecten al trabajador y que impidan temporalmente su normal asistencia a su fuente de trabajo. Un ejemplo sería, por ejemplo, en el sector privado, en el caso de que tengas el nacimiento de tu hijo, la normativa previene que bajo el decreto supremo, la licencia de paternidad durante 3 días laborales a partir del alumbramiento del cónyuge o conviviente del trabajador. Esto en el sector privado. Y también en el sector público, 3 días hábiles previa presentación del certificado de inscripción y señalamiento en fecha expedida por el oficial del registro civil. Y también esto aplica, por ejemplo, en el fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos. 3 días hábiles debiendo el servidor público presentar la documentación pertinente dentro de los siguientes 5 días hábiles de lo ocurrido. Y en cuanto a las ausencias injustificadas del trabajador, podrán ser imputadas. Esto nos dice en el artículo 34 de la Ley General de Trabajo, que podrán ser imputadas por el patrón el periodo de vacación anual pagada, cuando totalicen más de 12 días durante el año. Eso sería, licenciada. Va a seguir mi compañera. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros.
Licenciada, ¿se visualizan? No quiere. No, no se visualiza. ¿Este celular quieres compartir? Sí. Subirlo al grupo para que yo lo pueda descargar y compartirlo, ¿ya? Ya está bien, gracias. Al grupo, pero no al personal, ¿ya? Ya lo subí, licenciada. Ya, vas a esperar un minutito, ¿ya? Estoy abriendo WhatsApp web. ¿Es archivo Word? Vacación anual tengo en Word, compañera. De este archivo Word te vas a mostrar. Hola. No. Tengo vacación anual SEA de un 611, remuneración de un 6059 y vacación anual de 789. No tengo más archivos. ¿Dónde es enviado? Al grupo envía, al grupo del módulo. Recién ha llegado. Ya. Estamos con Meet. ¿Visualizan la diapositiva? ¿Visualizan? Sí, licenciada. ¿Cómo? No he escuchado. Sí, licenciada. Ya. Entonces, adelante, compañera. Gracias, licenciada. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Dando continuidad al tema, les voy a hablar sobre la solicitud de licencia cuenta vacación. Dice ahí en la imagen, está, es una solicitud que, bueno, el trabajador debe presentar al empleador.
¿Qué son las licencias? Son los permisos otorgados por el empleador y en principio sin derecho a remuneración. Es decir, no, eh, a no ser que la licencia sea pagada por la ley. En el reglamento interno del trabajo o del contrato, sin que éste se confunda con la denominada licencia cuenta de vacación, o sea, no se debe confundir. Eh, Esas licencias, por ejemplo, en el sector público, al ámbito de la Ley General del Trabajo, la LGT, se supeditan a la norma, es decir, que se rigen a ella. Sin embargo, en el sector privado, el empleador está obligado a conceder la misma de manera remunerada. Bueno, eso también se puede ver de acuerdo, no es obligatorio. Eh, Licencias, las licencias especiales eh, son otorgadas en este caso de maternidad, paternidad, matrimonio, examen médico por fallecimiento de padres, cónyuges, hermanos o hijos, estado crítico de salud. Como podemos ver ahí en la imagen, en ahí las licencias laborales, como por ejemplo paternidad, que está otorgado una licencia de 10 días hábiles consecutivos de descansos remunerado por ley alumbramiento de un bebé, por la ley número 30807. Por maternidad, esta está otorgada una licencia de 49 días de prenatal y 49 de postnatal por la ley 26644. Eh, de lactancia, que está otorgada a la madre trabajadora una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad. Eh, por sindical, otorga una licencia de 30 días naturales renumerados por cada año calendario por dirigente. El exceso será considerado con licencia sin goce de haber por la ley 27902. Por adoptación, o esto está otorgado esta licencia de 30 días naturales renumerados, siempre y cuando el menor adoptado sea menor o igual a 12 años. El del lactario, el uso del lactario no podrá ser inferior a una hora por día. Otro sería por familiares graves, que está otorgado una licencia de 7 días calendarios, con goce de haber, el cual puede ampliarse a 30 días por concepto de vacaciones. Bueno, las licencias indefinidas también, según el reglamento de 25 de marzo de 2009, según el artículo 3, las licencias ordinarias son aquellos permisos otorgados por periodos interiores a un mes calendario, a diferencia de las extraordinarias que están otorgados por periodos superiores a un mes calendario. También tenemos según el artículo 74, que dice que las vacaciones no podrán ser acumuladas por más de 2 gestiones ni compensadas por dinero, salvo casos en que se puede exceptuar que las vacaciones pueden entrarse en acuerdo, ya en acuerdo con, eh, o sea, es decir, que sea negociable o según la empresa. En el artículo 67 del artículo del trabajo, dispone que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de 15 días hábiles, vacaciones, es decir, con derecho a remuneración. Por su parte, en el artículo 70 del mismo código establece que el feriado anual deberá ser continuo, es, sin contando claramente, digamos, si caen en feriados. Eh,
Bueno, también el trabajador, como lo dije, debe solicitar su feriado anual de la forma prevista en el reglamento según el reglamento número 969 de 1933, que actualmente está vigente. Esto lo debe hacer por escrito y con un mes de anticipación a lo, para que el empleador determine la fecha en la que se considera pérdida de de las vacaciones. Según el artículo 33 del reglamento de la GLP, dispone, no podrá ser acumulada salvo por acuerdo mutuo o por escrito, aunque prohíbe de cierta manera que crea al mismo tiempo una base mediante la cual se la puede acumular, razón por la que los empleadores recurren a este aspecto para obligar a sus trabajadores a trabajar sin uso de sus vacaciones. En algunas empresas, bueno, la acumulación de las vacaciones no disfrutadas lo postergan para el siguiente periodo y en cambio en otras, si no se disfrutan en el periodo establecido, las vacaciones simplemente se desaparecen. Esto bueno, en otras empresas con el objetivo de incentivar al personal a tomar su periodo vacacional en el tiempo previsto. Y esto también depende de las reglas que desea aplicar el patrón o el empleador en su empresa. Es según ahí. Eh, bueno, un trabajo sin vacaciones. Existe una excepción contemplada en la ley, según la cual el trabajador no goza de periodos vacacionales. Esto se da cuando interrumpe, se interrumpe en algunas épocas del año y aún así percibe sus salarios normal. Hay un cálculo de lo que no se ve claramente en vacaciones proporcionales aquí en el cuadro, donde dice fechas últimas vacaciones o contratos si llevas menos de un año, fechas fin del contrato, salario, tiempo de servicios. eh, Estos calculando hay que contar los días ganados o no gozados y el pago de vacaciones. Un ejemplo sería, em, pongamos que un salario es de 8.500 bolivianos y que entraste a trabajar el 1 de enero de 2018. Luego, tu contrato termina el 30 de noviembre de 2019. En este caso, como llevas menos de 5 años, te te correspondería 15 días de vacación. Además, se supone que ya gozaste de tus primeros 15 días al cumplir el primer año de trabajo, es decir, el 1 de enero de 2018. Por lo tanto, el tiempo a liquidar es del 1 de enero al 30 de noviembre del 2019. Han transcurrido en sí 334 días. Como primer paso, vamos a ver cuántos días tienen acumulados de vacaciones. Para ello multiplicamos los días del periodo por 15 y dividimos entre 365. En sí, 334 por 15, que sería igual a 5.010 dividido entre 365, que daría 13.73 días acumulados de vacaciones. Y como segundo paso, veremos de cuánto es tu salario diario. Para ello dividimos tu sueldo entre 30 días, que serían 8.500 bolivianos dividido entre 30, igual a 283.33. Y como tercer paso, será simplemente multiplicar los días de vacación por el salario diario, que sería 13.73 por 283.33, que daría 3.890,12. Ese es el total que se le deberá pagar
en concepto de sus vacaciones laborales proporcionales en caso de despido por cualquier causa o de renuncia voluntaria. Bueno, eso sería mi exposición, dice. Muy bien. Ustedes son Amani Castro Grover. Está, ¿verdad? El que ha expuesto primero. Sí, licenciado. Muy bien. A su nota. Amani Choque Elvira, ¿es la segunda o la tercera? Es la segunda. Segunda, licenciada. Ya. Y Mamani Sáenz Jacqueline es. No, Márquez. Sí, Mamani. Mamani, Sí, sí, sí. Listo. Ahí. Ya. ¿Qué puntuaciones vamos a realizar? Dentro de la Ley General del Trabajo tenemos un cuadro de asignaciones vacacionales, ¿ya? El concepto es sencillo de la vacación. Es un descanso, pero un descanso de mayor cantidad de tiempos, ¿ya? Nosotros ayer hemos conocido que el trabajador tiene descansos dentro de la jornada laboral para que pueda ir a comer algún refrigerio y hacer uso de sus necesidades básicas. Y tenemos un descanso obligatorio el fin de semana, ¿verdad? Un domingo, un día entero, 24 horas, ¿no? Aparte de eso, nos dice la ley, por cuestiones de salud también, que se ha visto este tema, que a fin de gestión, ¿no? Cuando ya el trabajador ha cumplido un año ininterrumpido, esa es la característica, ¿ya? Entonces tiene derecho, y a partir de ese año cumplido, de tener más días o más tiempo de vacación, ¿ya? La tablita lo ha mostrado el primer compañero, ¿no? Y ahí hay unos rangos entre 15 días, 20 días, y lo máximo que llevas a tener como días de vacación son 30, casi un mes, ¿no? Entonces, cuando dice ininterrumpido, significa que tienes que estar de manera consecutiva toda la gestión de trabajo, ¿no? Si, digamos, te contratan a ti 3 meses, descansas un mes, vuelves al siguiente mes por otros 3 meses, no se entiende como año ininterrumpido. Entonces, no tendrías derecho a tener una vacación, ¿ya? Entonces, cuando la ley nos dice ininterrumpido, se refiere a eso. Tendrías que estar de enero hasta diciembre, ¿no? Un año, me dice, ¿ya? El otro elemento o las características es que estas vacaciones, ¿no? No pueden ser compensadas en dinero, pero la última compañera nos ha explicado de que podemos pagar duodécimas, ¿no? Y eso significa que le estamos pagando en dinero, en efectivo, la vacación de un trabajador, ¿no? Esto no ocurre si el trabajador está de forma activa, sigue en la empresa. Este pago de la vacación en duodécimas va a ocurrir cuando el trabajador ha sido retirado por la empresa, ¿no? De manera, si ha sido retirado de manera voluntaria, pues puede recibir su pago en duodécimas por vacación si le corresponde. Pero si ha sido retirado de manera forzosa, es decir, ha incumplido algún término del contrato, ¿no? O ha incumplido un artículo de la Ley General del Trabajo donde indica que ciertas acciones realizó el trabajador, entonces él no tiene derecho a ese pago de vacación en duodécimas, ¿no? Su retiro ha sido forzoso, ha sido obligado. En otras palabras, se habla de un despido justificado, ¿ya? Entonces, el pago de duodécimas, reitero, que hace referencia a la vacación, es para estos trabajadores que han sido retirados o se han retirado de forma voluntaria, ¿no? O ha sucedido que su contrato de trabajo ha culminado, pero él ha acumulado cierto tiempo, entonces le corresponde el pago de su vacación en duodécimas, ¿ya? Y el cálculo es el que ha encontrado la compañera en el internet, ¿no?
Ahí está, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero hallar cuántos días de vacación él ha ido acumulando, ¿no? O cuánto le corresponde. Segundo, tenemos que hallar el salario dividido por días, ¿no? Es decir, ese trabajador, ¿cuánto gana por día? Y este es el cálculo simple. Este es su salario mensual y lo ha dividido entre días, 30 días, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es multiplicar los días que acumula de vacación y lo ha multiplicado por las horas de trabajo que tiene, por el día, cuánto recibe en el día, el salario por día, ¿no? Entonces, ese va a ser el pago de duodécimas, ¿no? Entonces, desde la parte contable, nosotros manejamos así este cálculo, si es que corresponde por duodécimas, ¿no? Si el trabajador continúa en la empresa, entonces el siguiente año normal él va a ir asumiendo sus vacaciones, ¿ya? Lo va a ir viendo cómo puede visualizar, ¿ya? ¿Están visualizando la pantalla? No, ¿no ve? Les voy a compartir otra vez. Para que vean el cálculo de la vacación. ¿Ahora sí? Sí, dice. Ya. Este es el ejemplo que la compañera ha leído, ¿ya? Este es un caso de que el trabajador ha sido retirado, ¿no? Pero tenía un tiempo que debería haber tomado más adelante su vacación. Entonces él se ha sido retirado y le teníamos que pagar esa vacación que ha acumulado en dinero, ¿no? Entonces lo que se hace primero, aquí dice primer paso, ¿no? Es ver cuántos días tiene acumulados de vacación, ¿ya? Entonces se hace este cálculo, ¿no? Los días del periodo, 15 días que le corresponde según su año, su primer año, ¿no? Lo ha dividido entre 365 días, ¿no? Entonces ha hallado eso y lo hemos empezado a multiplicar, ha obtenido este monto y lo ha dividido entre 365 días y por tanto tenemos 13.73 días acumulados de vacación. El segundo es que sepamos cuánto gana el trabajador por día, cuánto se le paga por día a ese trabajador. Entonces, la operación es sencilla. Agarro el monto de su salario mensual y lo divido entre 30. Ese monto me indica el valor que gana el trabajador por día. Entonces, para hallar el pago de la vacación, ¿no? Vamos a multiplicar los días hallados, los días acumulados, por el monto que percibe por días. Aquí está. Entonces, en este planteamiento se tiene 3.890,2 lo que va a recibir, ¿no? Pero este caso tiene la característica del pago de duodécimas vacacionales. El trabajador ya no va a estar dentro de la empresa, ¿no? Entonces se le está cancelando por esos días que él ha acumulado, ¿ya? Si el trabajador continúa, no va a haber necesidad porque la ley, una característica de la vacación es que no puede ser compensada en dinero, ni en especies, ni ningún tipo. Es un derecho que tiene el trabajador de disfrutar los 15 días o los 20 días, los 30 días con su familia, con descansar el cuerpo de manera física e intelectual, ¿ya? Tampoco es acumulable, es decir, ella desde el año pasado no tome su vacación, al año va a tomar. No existe esa figura de acumulable, ¿no? Y aunque la ley lo dijera, si existe algún acuerdo entre patrono y trabajador, ¿no? Muchos de los trabajadores pierden su vacación cuando hacen esa negociación interna con su empleador, ¿no? Porque al siguiente año, ¿quién le va a garantizar para que pueda él asumir, digamos, 40 días de vacación? ¿Verdad? Entonces la ley no recomienda, sin embargo, lo pone ahí como flexible. Si es que hay un acuerdo entre patrono y trabajador, esta vacación puede ser acumulable, nos dicen. ¿Ya? Otra característica que no se ha mencionado es que esta vacación no es divisible, es decir, si tienes 15 días, tienes que salir los 15 días de vacación y son días hábiles, ¿no?
Entonces, internamente el trabajador también puede negociar esa divisibilidad de los días de su vacación, ¿no? Puede negociar con el empleador indicando que si bien le corresponde 15, va a tomar 7 días a medio año, porque justo los niños de edad escolar, sus hijos, están también en vacación, y el resto de días lo va a tomar a fin de año, en Navidad, para época navideña, ¿no? Entonces, eso ya es un trato interno. Sin embargo, la ley nos dice una característica de la vacación es que no sea divisible. Si tienes los 15 días, tienes que salir los 15 días, ¿ya? Después tenemos la otra aclaración. No, si lo han explicado, ¿no? El preaviso de la vacación, ¿ya? Eh, si bien tú sabes cuánto tiempo de vacación tienes, tienes que comunicar en qué fechas vas a sacar esa vacación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? De que en esa ausencia del trabajador, la empresa prevea a alguien que pueda cubrir el trabajo de esa persona, ¿no? Y no dejar paralizado. Esto ocurre generalmente en las empresas industriales, porque a todos están a cargo de manipular algo. Entonces, si va a salir con vacación, tiene que ya anticipar que va a tomar su vacación en ese periodo y la empresa prevé para que alguien pueda asumir ese cargo, ¿no? Entonces, para eso nos obliga la ley a avisar. No es una obligación del trabajador comunicar a su empleador que va a tomar la vacación, ¿ya? Hay sectores que no tenemos esa opción de elegir cuándo salir de vacación, ¿no? Y tampoco tenemos esa figura de pedir una licencia a cuenta de vacación, lo que explicaba la compañera, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del magisterio. Nosotros nos adaptamos a toda la parte estructural del Ministerio de Educación y nos obligan a estar en descanso pedagógico, ni siquiera vacación, ¿no? Descanso pedagógico en el calendario que impone el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, nosotros clase acabamos el 30 de noviembre y hasta el 10 yo tengo que estar con toda la parte administrativa de entregar documentación, entregar la asistencia, los cuadernos de registros, las planificaciones, todo, ¿no? Y tengo unos cuantos días de diciembre y enero, pero en ese mes yo tengo que entrar a un curso de capacitación, tengo que justificar qué he hecho en ese periodo de descanso pedagógico. Entonces, cada sector es diferente, ¿ya? El caso magisterio, por ejemplo, no está dentro de esta ley general del trabajo, ¿no? Tampoco están ahí el tema de los médicos, ¿no? Entonces, estamos hablando exclusivamente de empresas donde están realizando actividades económicas, ¿ya? Entonces, esas características son las que tiene la vacación anual, ¿no? Muy bien. Vamos a dar paso al siguiente grupo. No sé si están. Márquez, Damaris, Cita, Mainasa, Ponce, Jesús. ¿Están? Jesús. Listo, perdón. Sí, estamos, licenciada. Adelante. Ya, licenciada. ¿Con quién está Jesús? Márquez, Damaris. Márquez, ¿están? La compañera Márquez, Damaris. No debe estar ya. Márquez, a ver.
Damaris. No está. Vas a ¿No está tener que hablar acompañada? solo. Mm. Bueno, sí, es que ella tenía que hacer lo que es las diapositivas. Pero Con tu informe te guiarás. Tu sí, informe ha subido, ¿no? sí, licenciado, sí, eso es subir. Ya. ¿Tú Entonces, puedes proyectar o lo proyecto yo? no, hay nomás, licenciada. Más bien voy a tratar de aquí del informe, no es más que todo tratar de explicar. Sin informe lo puedo proyectar el informe, eso te pregunto. Sí, De por ahí favor. nomás. Sí, por favor, para que los compañeros también lo vean. Ajá, ya. Ya, bueno, licenciada, voy a comenzar. Compañeros, muy buenas noches. Hoy el tema que me ha tocado exponer es ¿qué es la remuneración? Los integrantes de mi grupo son yo, mi persona Jesús Marino Maynazo Ponce y la compañera Marqués Linares Damaris Cita. Eh, Vamos a comenzar por lo que es la remuneración, la introducción. Es el presente apartado del presente indicadores del salario, remuneración y empleos de asalariados del sector privado. Cada 3 meses, los mismos muestran y miden la variación de estas variables, tomando toda referencia y observación de periódica a un conjunto de empresas representativas del mercado laboral boliviano. Eh, una explicación más breve sería que la remuneración es una indicación, no es una indicación, sino que es un salario que se les paga a los empleados. El empleador o patrón eh, hace lo que es la remuneración o el cancelado de sueldos a lo que es a sus empleados. Eso quiere decir lo que es la remuneración. Pasando al siguiente, la remuneración, el concepto sería cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple una determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce como remuneración o concepto que deriva del vocablo latino remunerativo. Por ejemplo, si acepta este ejemplo, tendrá una remuneración de 3.000 o 3.000 mensualmente, que gusta el trabajo, pero no está conforme con la remuneración. La empresa está teniendo algunos problemas para cumplir con las remuneraciones de sus empleados. Eh, una explicación breve sería que hay empleados que no están conformes lo que es con el sueldo, porque se les hace el descuento de lo que es AFPs, descuentos de a veces del bono de antigüedad, descuentos de diferentes porcentajes del 1.71, del 0,5%. Esos descuentos se les hace y el aporte solidario, pero algunos empresarios o algunos empleados no están conformes con eso y hacen un reclamo lo que es al patrón. El patrón les da toda la información, los aportes que estás, los aportes que estás, tienes que dar sí o sí porque eh, en el, está en el contrato, así como también en la legislación laboral del trabajo. Eso es lo que quiere decir lo que es el concepto de que hay empleados que no están conformes con el sueldo que su patrón les está dando. Pasando al siguiente, según la Ley General del Trabajo, las remuneraciones, el artículo 52, remuneración o salarios es lo que percibe el empleado u obrero. El pago de su trabajo no podrá convenir salario inferior al mínimo cuya fijación según
los ramos del trabajo y las zonas del país se hará por el Ministerio de Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiéndose hacer diferencias por sexo o nacionalidad. Este artículo quiere decir que hay personas o empleados que son extranjeros y a la vez también hay el sexo femenino también está trabajando lo que es en empresas. Tampoco se les puede hacer discriminación o excluirlos por ser extranjeros o mujeres, ya que les cubre lo que es la Ley General del Trabajo o el Ministerio de Trabajo. El artículo 53 también nos habla, los periodos de tiempo para pago o salario no podrán exceder de 15 días para obreros y de un mes para empleados y domésticos. Para los pagos se verificarán precisamente en moneda de curso legal en día de trabajo y en lugar de la fecha, dando prohibido hacerlo en lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio de las bebidas alcohólicas, salvo tratándose de trabajadores del establecimiento en que se haga el pago. Pasando a lo que es al artículo 54, también los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las mujeres casadas recibirán válidamente sus salarios y tendrán su libre administración. El artículo 5 también nos habla, las horas de extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% del recargo en el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno, con el 25 al 5% según los casos. El artículo 56 también tratándose de obreros y trabajo o el salario por días de descanso se establece sobre la base del salario medio durante el mes inmediato anterior al de las vacaciones. Estos artículos hablan lo que es más de los trabajadores, así como mujeres cuando trabajan horas extras o hacen horas extraordinarias, como se les diga, horas nocturnas. Sí o sí tiene que hacerse el reconocimiento del 100%, porque es un día extra o una hora extra que están trabajando. Y sí o sí se le tiene que hacer el pagarle el 100% de lo que está trabajando. Pasando a lo que es al siguiente, etimología. Sin embargo, la palabra del salario proviene del sal, que era la especie con la que se retribuían los servicios en la antigüedad. En todo caso, la remuneración y salario que utilizan como términos sinónimos significan el pago del trabajo subordinado o dependiente. Etimología, como vemos, viene de la palabra sal. O el salario, quiere decir, etimología proviene de lo que es el salario al sal. Antecedentes en Bolivia. Los antecedentes seguían Bolivia frente al modelo neoliberal, Bolivia, el otro también antecedentes, Bolivia al incorporación. Bolivia frente al modelo neoliberal. Bolivia es el ser protagonista de los cambios económicos radicales que ha sufrido cuando tuvo que enfrentar la crisis capital que se presentó cuando las empresas transaccionales apoderaron de los capitales del mercado, lo que naturalmente conformó la base del nuevo paradigma insertado en la economía boliviana. Entonces las fuerzas del mercado fueron las fuerzas articuladoras entre la sociedad constituida por trabajadores y la imposición de reglas económicas que traía el modelo neoliberal. Se le suprimía el estado de las funciones esenciales tanto del control de la economía como el control de regulación de las relaciones laborales. Es cuando cree y se redimensiona la filosofía de dejar hacer y dejar pasar el modelo neoliberal en la base de la imposición en el
sometimiento de la economía boliviana a las reglas del libre mercado, base de imposición, entre las que se destacan la libertad de precios y salarios en cuanto a las relaciones laborales, ingresan al mercado con un aceptar de aparte de los trabajadores las ofertas de los distintas en la relación laboral, como los contratos civiles de Sánchez Ramón Pablo, el nacionalismo en acción. Son pequeños antecedentes lo que Bolivia ha sufrido en lo que es para tratar de sacar los sueldos y salarios igualitarios para las personas que recibían un poco más o un poco menos, las personas que recibían un sueldo muy bajo, a diferencia de los otros empresarios o otros empleados de la misma empresa. La administración de sueldos y salarios se refiere al conjunto de normas y procedimientos que pueden llegar a establecer y mantener las estructuras de los salarios equitativamente con la empresa. Se puede decir que esta es la administración de las empresas, las utilizan como estrategia en el área de recursos humanos, ya que se permiten el mantenimiento del personal y la calidad. También motivar a los empleados con conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades y necesitan para mejorar eficazmente el logro de los objetivos de la empresa. La administración de sueldos y salarios es una planilla o planilla laboral, se le podría decir. Es donde ingresan todos los empleados desde el inicio de mes, donde son anotados con sus nombres y la fecha de ingreso. Más adelante vamos a ver cómo están registrados los empleados. El régimen 334 y el régimen 360 también habla bastantes cosas, lo que es de sueldos y salarios también. ¿Qué es la evaluación del desempeño laboral? En el desempeño laboral, todas las personas tienen que estar capacitadas, así como moralmente. Para ello se evalúan los siguientes aspectos del personal. Tienen que tener sus fortalezas. La empresa tiene que ver a sus empleados, ver sus fortalezas, sus capacidades, sus insuficiencias, posibilidades, aptitudes, problemas, grado de integración. Todas esas pequeñas cosas tienen que ver así como los empleados y el patrón. Una empresa es para surgir adelante y no quedarse estancados y que haya más problemas. Eso quiere decir lo que es que tiene que tener todas sus fases o sus integraciones. La diferencia entre sueldo básico y salario total. Salario mínimo nacional dispuesto a través del Decreto Supremo 4501 es de 2.164 bolivianos, que representa un incremento del 2% con relación al establecimiento en la gestión del 2019. Lo que es el salario mínimo nacional, a diferencia de lo que es el salario total, este sueldo se le cancela a personas o a empleados de empresas privadas o a la variedad o a bastantes empresas o empleados que recientemente han ingresado. El salario mínimo nacional, o como se le podría decir, el salario básico de 2.164, que más antes era un poco menos. En esta gestión o en la pasada gestión o antepasada gestión se ha incrementado lo que es el 2% y lo ha hecho subir al sueldo a 2.164 del sueldo básico.
El siguiente es el salario total o bruto. Se refiere a la cantidad total del dinero que tu empleador te paga, incluyendo bonificaciones, horas extras, horas prestaciones durante un periodo de 12 meses. Por lo tanto, el salario total con sus ingresos brutos ante impuestos, contribuyentes al Seguro Nacional y otras deducciones autorizadas por el control. Tu salario neto es la cantidad de dinero que realmente llevas a casa después de la deducción. El salario bruto es cuando estás asegurado lo que es AFPs, licenciada, un momentito, ¿me puede dar? Por favor. Se me ha colgado. ¿Se veía en la pantalla el informe del compañero? Hola. No, Lice, solo ¿Ahora ven? Sí, licenciada, se ve. Ya. Estaba en el salario total o bruto. Sí. El sueldo salario bruto es cuando se hace el cobro a un empleado, por ejemplo, a un gerente o conductor que gana 8,000 o 7,000, se le hace el cobro de el 10% de renta de vejez, lo que es, y el riesgo común del 1,71%, comisiones AFPs del 0,5% y también el aporte solidario laboral. Pasando lo que es al siguiente, salario mínimo nacional, de conformidad del parágrafo 2 de disposición final del primero del Decreto Supremo 400, es lo mismo que nos habla lo que es el incremento del sueldo. Salarios por horas extras o dominicales. El trabajo suplementario siempre se entenderá como todo el tiempo que se excede la jornada ordinaria, vale decir que puede exceder la máxima legal, como la afirma así cuando las partes acordaron una jornada diaria de 8 horas, se trabajarán 9 horas, una de ellas será extra o trabajo suplementario, y se pactó de una jornada de 7 horas y se trabajarán 9, 2 de ellas son extras. El salario por horas extras o dominicales quiere decir que si un empleado trabaja una hora extra, el empleador o el patrono tiene que hacer lo que es pagarle de lo que de un día que ha trabajado extra o las horas extras que ha trabajado. Y tiene que trabajar y tiene que cancelarle el 100%, no puede cancelarle menos del 100%. En su totalidad tiene que cancelarle. Si es que ha venido un domingo a reemplazar a alguien, al subsiguiente día también tendría que darle un día de descanso o también pagarle de ese un día que ha venido a trabajar. eh, en horas extras también. Si se ha quedado más de 2 horas, al día siguiente también se puede ir 2 horas antes de su trabajo para lo que es subsanar el día que ha trabajado las 2 horas extras.
El otro también es de sueldos y salarios, es la planilla laboral y también hay la planilla patronal. Los requisitos para hacer lo que es la planilla laboral o la planilla patronal es la información que se debe presentar en una planilla de sueldos o salarios son los siguientes: número de ítem, nombres y apellidos del dependiente, cargo del desempeño, fecha de nacimiento, haber básico, bonos, horas extras, total ganado, descuento laborales, líquido pagable, aportes patronales, aguinaldo, indemnizaciones, primas. Todos esos requisitos tienen que estar lo que es en la planilla patronal, ya que mediante la planilla patronal se le va a hacer el cancelado del sueldo a los empleados. El bono de antigüedad. El bono de antigüedad es como lo decía, un empleado ingresa en una fecha establecida. Un 1 de enero puede ingresar. Y desde ese 1 de enero, sí o sí, el que hace lo que es las planillas de sueldo debe insertarlo al empleado nuevo, a las planillas patronales. Dudosos casos aventará 3 días o una semana para meterlo a lo que es a la planilla laboral. De ahí lo que se hace el cálculo de la fecha de ingreso, se hace el cálculo de la fecha de ingreso a este monto. Si el empleado está más de 4 años, 5 años, como en el pequeño con el pequeño recuadro que ven, bono de antigüedad, porcentaje por 3 veces el sueldo mínimo nacional. Si está más de 2 años, le corresponde al 0%. No, perdón. Si está menos de 2 años, le corresponde al 0%. Y si está más de 2 años a 5 años, le corresponde al 5%. Por eso tenemos que hacer lo que es calcular cuánto tiempo está un empleado. Si ha ingresado un 1 de enero hasta digamos, de 2018, hasta esta fecha de 2021, ya está más de 3 años. Le correspondería a lo que es del 2 a 5 años al 5%. Y así sucesivamente, si está más de 4 años, 5 años, de 5 a 8 es al 11%, del 8 al 11 es el 11, del 18%, del 11 al 15 el 26%. Luego de eso, de sacar el porcentaje, ¿qué dice? Porcentaje por 3 veces sumar el sueldo mínimo nacional. Eso quiere decir que el sueldo básico tenemos que multiplicarlo por 3. Va a salir un monto específico y ese monto tenemos que hacer el cálculo con lo que es los porcentajes. Del 5%, ¿de cuánto tiempo está? Del 11%, si está de 2 años a 5, de 2 años a 5 años, el 5% le correspondería, y el sueldo que hemos sacado, lo que es el porcentaje del sueldo por el sueldo mínimo nacional multiplicado por 3 por el 5% o el del 11%, nos va a salir un monto que quiere decir que es su bono de antigüedad. Del bono de antigüedad, licenciado, no sé si le puedo pasar una pequeña planilla de sueldos para que lo vean. Hay un grupo que va a exponer el tema planillas exclusivamente, Jesús, pero lo voy a considerar para tu evaluación de tu informe, ¿ya? Licenciado, está bien. Ujú. De lo que es del bono de antigüedad,
se suma lo que es al total ganado y de ahí se saca el 10%, lo que es AFPs, aportes con aportes laborales, riesgo común, todo eso. Pasando a lo que es al siguiente tema, al siguiente paso, bono de producción. El bono de producción es una remuneración adicional por un esfuerzo productivo, también adicional diferente a la prima anual de utilidades destinada a superar una determinada meta o límite de producción operativo anual previamente concertado o programado sobre la base de metas reales entre la empresa y los trabajadores tomando en muestra las cualidades del respectivo centro de trabajo. El bono de producción sería lo que es a un empleado a su esfuerzo, al esfuerzo de todos los empleados. Y lo que es, hay una producción y a la vez también se les atribuye un pequeño bono de producción. Pasando a lo que es al bono de frontera, será el 50% sobre el sueldo o salario mínimo mensual en vigencia. Este bono no se conciliado al sueldo o salario mensual, por lo que no se constituye como base de cálculo para bono de antigüedad y o categoría y otros siendo obtener de los descuentos de ley. Según el Decreto Supremo 20.030 de 10 de febrero de 1984, el bono de zona región frontera es un bono para el sector público destinado o beneficiado a los empleados públicos que trabajan dispersas comprendidas como regiones fronterizas del país. Este corresponde al 50% del salario mínimo nacional. Hay trabajadores, o podría decirse empleados, que les mandan a lugares muy lejanos. Están siendo destinados. Un ejemplo sería como los profesores. Algunos profesores son destinados a lo que es a pueblos. Y como aquí dice el bono de antigüedad, que ellos no pueden recibir lo que es el bono de antigüedad, pero sí reciben el 50% del sueldo o salario mínimo. A su sueldo se le atribuye lo que es un 50%, ya que vienen o van desde tan lejos, se le atribuye el 50% aparte de su sueldo. Y también tienen beneficios también al ir o venir, unos pequeños adelantos o pasajes o un incremento en su salario. Licenciada, ¿con eso sería todo? Muy bien, Jesús. Te agradezco que hayas expuesto solo. Eres muy valiente porque otro hecho no tengo diapositivas, no voy a exponer, hubiera indicado, ¿no? Ahí tu nota, lo lamento por Márquez. ¿Cómo han acordado el trabajo, Jesús? ¿Qué tenían que hacer? ¿Se han dividido el trabajo? ¿Cómo han hecho? Sí, licenciada, la compañía tenía que hacer las diapositivas y yo el informe, y lo más rápido posible he tratado de hacer lo que es el informe, y las diapositivas también no le he podido realizar, la compañera tendría que hacerlo, pero lamentablemente no lo ha hecho, creo. Y en la exposición, ¿cómo tenían que organizarse ella? ¿Qué parte le tocaba? La primera parte, las Mm, primeras partes, y a mí me tocaba lo que es la final para explicarlo un poco más a detalle también con las diapositivas. ya. Em, Tu informe está un poquito desordenado, ¿ya? Eso de la estructura, les he mandado un orden de secuencia de títulos.
eso un poco lo vas a revisar, ¿ya? Gracias, Jesús. El tema de remuneraciones simplemente es el salario, es el dinero o el cheque que te van a cancelar por el esfuerzo físico o intelectual que has realizado, ¿ya? Ese salario está dentro de lo que es la Ley General del Trabajo. Algunos autores lo manejan como remuneración. Es lo mismo, remuneración o salario. Se refiere a lo mismo, al pago por el esfuerzo que has realizado, ¿ya? La ley reconoce diferentes salarios, ¿ya? Hay uno que lo impone el Estado bajo un decreto supremos y demás, que se denomina salario mínimo nacional, ¿ya? Ese salario mínimo nacional no lo impone la empresa, reitero, lo impone el Estado a través de decretos supremos, ¿no? Ese salario mínimo nacional, como su nombre indica, mínimo nacional, es lo mínimo que puede ganar un trabajador si está bajo el contrato de 8 horas, ¿ya? Actualmente ese salario mínimo nacional ha indicado Jesús que está en 2.164, ¿no? Y cada año llega a subir un poco más. Ese salario mínimo nacional ha empezado con 800 bolivianos, ¿no? Luego ha subido a 1.000, luego y ahí va subiendo, va incrementándose más, ¿no? Y el gobierno boliviano, justo en la fecha de los trabajadores, el 1 de mayo, lanza estos decretos de incrementos salariales al mínimo nacional y al haber básico. No es lo mismo el salario mínimo nacional y el salario básico y el total ganado, ¿ya? Vamos a hacer aquí la diferencia. Eso tienen que tenerlo bien claro ustedes. Vamos a compartir pantalla. Aquí. Es diferente cuando se habla de salario mínimo nacional y salario básico, ¿ya? El haber básico se denomina así. Lo que está explicando Jesús es lo siguiente. Este es el trabajador, no es una persona natural. Sí o sí tiene que ser una persona natural, ya es el trabajador. Este trabajador entrega al empleador, ¿no? Al empleador su fuerza física o su fuerza intelectual, ¿no? El empleador, ¿ya? Y a cambio, él le entrega un pago. A eso se llama remuneración, le está entregando sus salarios, está entregando dinero en efectivo o le está entregando un cheque, ¿no? Este trabajador, dependiendo a su contrato o a su formación profesional, va a recibir un salario mínimo nacional o va a recibir un haber básico. ¿Cómo se entiende esto? Aquí vamos a poner el cheque, ¿no? Salario se abrevia así, mínimo nacional, ¿no? Lo impone el Estado a través de decretos, ¿ya? A través de decretos. El Estado lo impone eso, ¿no? Es un monto mínimo que debe ganar el trabajador, siempre y cuando esté dentro del rango de 8 horas de trabajo, ¿ya? El salario básico, ¿no? O el haber básico, como algunos autores llaman, es diferente, es superior al salario mínimo nacional, ¿no? Aquí dentro del salario básico vamos a encontrar a profesionales con especialidad, o sea, cargos jerárquicos, cargos intermedios, que tienen una profesión, una formación técnica, una formación de licenciatura de 5 años, ¿no? Y están ocupando cargos jerárquicos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, esa persona, porque está en un cargo jerárquico o intermedio,
no puede recibir un salario mínimo nacional porque esa persona ha invertido en su estudio, está preparado, se actualiza, ¿verdad? Entonces no le puede la empresa dar un salario mínimo nacional. Entonces a ellos se los trata como salario básico, bajo un haber básico se los categoriza y es superior a un salario mínimo nacional, ¿ya? Si el salario mínimo nacional actualmente está a 2.164, el haber básico va a ser superior a ese monto, ¿no? Será 2.500, 2.600, 3.000, 4.000, 5.000, ¿no? Es superior al salario mínimo nacional, ¿ya? Entonces, hay esa diferencia, ¿ya? Este trabajador además va a percibir otros ingresos más que van a estar figurando en su salario, no van a ser parte de su salario y van a incrementar ese monto, ¿no? Vamos a hacer un caso con un haber básico. Voy a suponer el haber básico es un técnico, un auxiliar contable, ¿ya? Con una formación de 2 años. El salario está entre 2.500 a 3.000 de formación técnica media, ¿no? 2.500. Es su salario básico. Cada mes va a ingresar, ¿no? Es ese monto, ¿no? Pero este auxiliar va a realizar horas extras, ¿sí? Las jornadas extraordinarias, lo que llamábamos ayer, ¿no? Eso se traduce en pago de horas extras, ¿no? Horas extras. Y la ley nos dice por hora extra, ¿no? Es el recargo del 100%, es decir, el doble tengo que sacar, ¿no? Voy a suponer en este caso que por horas extras durante el mes él ha acumulado un total de 100 bolivianos. Es una suposición, ¿ya? Pero además él ya está bastante tiempo en la empresa, ¿no? Le va a corresponder a él el bono antigüedad, ¿no? Bono antigüedad, ¿sí? Es lo que llama la gratificación que tiene el trabajador de permanecer bastante tiempo dentro de una empresa y lo reconoce, ¿no? El cálculo les ha explicado Jesús, se hace una operación ahí, ¿no? En este caso voy a suponer un monto, ¿ya? Monto de, digamos, 300 bolivianos, ¿no? Entonces voy a suponer que esta empresa tiene la ubicación geográfica en un espacio de territorio que se considera frontera. Ya cuando Jesús habla del bono frontera, es porque el lugar de trabajo, es decir, la empresa, está ubicada físicamente en un territorio geográfico que dentro de Bolivia es considerada como frontera, ¿no? No hay bono frontera en el tema de las ciudades, de provincias, por ejemplo, Viacha no es frontera, ¿verdad? El lado de los Yungas tampoco es frontera, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que una empresa está dentro de territorio fronterizo? En el caso de Bolivia, tengo que ir al Instituto Geográfico Militar y nos van a delimitar si la empresa realmente está en un espacio de frontera, ¿no? Entonces le adicionaría a su salario básico el bono frontera también aquí. Y es el recargo del 50%, un salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, todos estos ingresos se le van a sumar a su haber básico. ¿Cuánto estaría percibiendo este auxiliar contable con estos incrementos de sus horas extras, de su bono antigüedad? ¿Seguirá en 2.500? No, 2.900 subiría, licenciado. Ya subiría, ¿verdad? 3, 4, ya sería 2.900 bolivianos, ¿no? Ese es su sueldo, su salario total, se llama total ganado, el salario total, ¿ya? Aquí incluso le falta los domingos, tal vez él ha ido a trabajar un domingo, ¿no? Igual me indica el recargo por el doble.
Me dice la ley en teoría triple, pero ya ayer he explicado que un domingo ya lo tiene en su salario básico porque lo están pagando por 30 días. Y dentro de esos 30 días ya está un pago de un domingo. Entonces, si ha trabajado domingo, le recargamos el doble, ¿no? Entonces, este es el salario total. Es esa sumatoria de todo lo que el trabajador ha logrado que ingrese y se aumente su salario básico o su salario mínimo nacional, ¿no? Y a este total ganado es que se le va a hacer las retenciones de ley, ¿no? Hay un grupo que va a exponer a qué se refieren estas retenciones de ley, sin embargo Jesús ya nos ha adelantado algo. Retenciones, ¿ya? En todas las retenciones se suman a un 12.71%, si no me equivoco, distribuidos en la AFP, en los aportes solidarios, ¿no? En todo eso nos hacen un descuento, una retención del 12.71%, ¿ya? Esa retención se le hace sobre este total. Se suma todas las horas, los ingresos que se han ido aumentando a su salario básico y hablamos de un salario total. A ese total se le va a hacer las retenciones. Y recién vamos a hallar el total líquido. ¿Cuánto le vamos a pagar? Es diferente. Esto vamos a ver en planilla de sueldos y salarios, el total líquido. ¿Ya? No les conviene faltarse esa clase de la planilla de sueldos y salarios. Total líquido, ¿no? Es lo que en realidad va a recibir el trabajador, ¿no? Porque por retenciones la empresa está obligada a retener ciertos porcentajes para derivar a otras instancias. No es que la empresa se lo agarra, tiene que derivar a otros lugares, ¿ya? Entonces, de esa forma se entiende este tema de salarios, ¿no? El trabajador tiene ese beneficio, es su derecho de cobrar, ¿no? Una característica que no se ha mencionado acá es que el salario es inembargable. El salario no pueden darte en especies. El salario es en efectivo, es un pago en efectivo y es inembargable. Significa que el empleador no puede retener tu salario, ¿no? Hay dos casos por los que la empresa hace retención de tu salario, de un porcentaje de salario. Cuando el trabajador ha sido denunciado por la asistencia familiar, ¿no? Y la afectada presenta a la empresa una sentencia judicial de un juez indicando que se retenga el salario de cierto porcentaje del salario de un trabajador, recién la empresa retiene, ¿no? Y muchas empresas hacen que la pareja de ese trabajador denunciado vaya y cobre otra boleta, ¿no? Entonces, solamente en esos casos o cuando el trabajador tiene algún tema de deudas con la empresa como tal, digamos, ha pedido un adelanto de su salario en días anteriores. Entonces, ese adelanto ya va a estar menos en su salario. No es que la empresa le está reteniendo, sino que le ha adelantado algo y en su total líquido va a ser menos, porque va a descontar ese adelanto que le hemos dado, ¿no? Solo en esos dos casos la empresa puede hacer retenciones de, mm, de salarios, ¿no? Si hay otra situación, no corresponde. La empresa tiene la obligación de entregarle ese salario al trabajador, ¿ya? Entonces hemos conocido qué es salario mínimo nacional, qué es salario básico y qué es el salario total. Esto se va a graficar de mejor manera en el tema planilla, sueldos y salarios, que hay un grupo que lo está exponiendo. ¿Bien? Vamos a dar paso al último grupo de hoy. No sé si están. Por favor, me avisan. ¿Qué tema vamos a ver? Aguinaldo y doble aguinaldo. Ah, no, perdón. Prima anual y prima, claro, el mismo tema, prima anual, está Nina, Esteban, Andrea y Paredes, Paco, Rosario. ¿Están en sala? Buenas noches, Lisa. Buenas ¿Se me noches. escucha?
Sí, Ya. Dice, he trabajado eh, de manera personal, es decir, solita. La compañera no me ha ayudado en el informe ni en las diapositivas. muy bien, Nina. Adelante. ¿Vas a socializar? Sí, Ya. ¿Puedes proyectar tu ok. material o yo lo proyecto? Le voy a compartirles. Ya. Lisa está compartiendo. Sí, yo veo y te escucho perfecto. Ya, ya. Mm, les voy a comenzar con la exposición. Me ha tocado el tema de primas anuales. La introducción, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer la prima anual, es la participación legal de utilidades constituyendo un por un esfuerzo también adicional que deriva en la participación inmediata y tenidas anualmente lo tanto, no es una forma libre de retribución, sino una obligación para y un derecho para el trabajador. Cabalmente es un premio legal o sobre trabajadores por su rendimiento óptimo al trabajo. Eh, ya vamos, Iva. El concepto es una remuneración adicional que se paga de manera anual y donde los trabajadores en las utilidades de la empresa. Es decir, hace referencia a que es una remuneración en efectivo que paga el empleador al trabajador por un rendimiento óptimo en la empresa, ya que la empresa ha obtenido utilidades y como ha obtenido utilidades, al trabajador se va a realizar al final del año. Ya, concepto, según el artículo 48 de la Ley General del Trabajo, las empresas que hubieran obtenido utilidades finalizar el año otorgan a sus empleados y obreros una prima anual, 15 días de salario respectivamente. Esta prima se entenderá para los empleados y obreros que hubieran trabajado a los hubiese prestado sus servicios por más de 3 meses, se le gratificará en la proporción de tiempo que las empresas que hayan obtenido utilidades al finalizar el año, es decir, los empleadores van a otorgar una prima a sus empleados o también eh, la prima va a ser un salario mensual. Esta prima se va a pagar a aquel trabajador o empleado durante el año, es decir, que ha trabajado durante todo el año. Y para aquellos trabajadores o empleados que hayan trabajado o hayan prestado su servicio por más de 3 meses, se le gratificará en la proporción de tiempo que estos hubiesen trabajado durante el año, es decir, que los meses haya trabajado el trabajador. Y para aquellos trabajadores que se les otorgará prima o la gratificación
Ya, ¿en qué forma consiste en el pago de una remuneración adicional cuando las empresas hubieran anteriormente? Por tanto, no es una forma de retribución, más al contrario, es una obligación para la empresa y un derecho para y los trabajadores, debiendo otorgarse el equivalente a un mes de sueldo o salario. La prima es una obligación de las empresas de pagar la prima a sus trabajadores y un derecho para el trabajador, ya que, es ya que el trabajador ha aportado su fuerza física y intelectual para tener utilidad, para que la empresa obtenga utilidades. Ya el pago de la prima es obligatorio. Sí, el pago de la prima sí es obligatorio. Las empresas, em, la empresa de la industria y comercio están obligadas a 10% de utilidades anuales para otorgar a sus empleados y obreros la prima equivalente al tiempo de servicio. Ya aquí, bueno, hace referencia a que sí es obligatorio el pago de las primas para todas las empresas, ya sea en servicios, mm, deben destinar el 25% de las utilidades anuales a los empleados y obreros la prima. Ya el plazo para el pago de la prima, según el artículo 49 de la Ley General del Trabajo, en ningún caso el monto total de primas, el pago será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la aprobación legal del respectivo balance. Para los efectos de este artículo, no se computarán los periodos de enfermedad. Bueno, hace referencia que el plazo para el pago de la prima es de 30 días siguientes desde la Buenas noches, aprobación disculpa legal la del molestia, no se respectivo nota balance. En este las caso sería el diapositivas. estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. ¿Dice se nota? Se ha perdido Estoy compartiendo. del último título. Estoy compartiendo. Ya Deja voy de a compartir. compartir y volverlo otra vez a ver. Ya. Ahora Ahora dice, sí, ahora sí está bien. estoy compartiendo. Sí, está ¿Dice se compartiendo, nota? estamos bien. Sí, se nota. Ya, dice el plazo para el pago de la, ya el plazo para el pago de la prima es de 30 días después de la aprobación del respectivo balance. En este caso va a ser el estado de pérdidas, siempre y cuando la empresa obtuviera utilidades o ya aquí tengo dividido por um, sector. Ya aquí para la actividad bancaria de seguros, servicios y otras no contempladas en otras fechas, la fecha la fecha de pago del impuesto a las utilidades va a ser el 30 de abril del siguiente año al del cierre, y el pago de la prima va a ser el 31 de año siguiente, cierre. Entonces va a pasar en este caso la duración del pago va a ser, o el plazo va a ser de 30 días. Igual en la actividad industrial y petrolera, la gestión de cierre de gestión fiscal va a ser el pago de los impuestos a la utilidad va a ser el 31 de julio y pago de la prima. Para la actividad gomera, castañera, agrícola y ganadera, la fecha
de cierre de gestión fiscal va a ser el 30 de junio y la fecha de pago del impuesto y el pago de la prima va a ser el 30 de noviembre. Ya, la fecha de cierre de gestión fiscal va a ser el 30 de septiembre, la fecha de pago de enero del año siguiente. Y el pago de la prima va a ser el 28 y 29 de febrero. Ya las características de las primas. Del monto total de utilidades que arrojen los balances de la empresa, de 25% para su distribución entre los trabajadores. Bueno, utilidades resultados de la empresa, solo se va a disponer el 25% para la dispareza. También la otra característica, se paga prima cuando se obtiene utilidades, es decir, solo va a pagar primas, es decir, cuando sus ingresos sean mayores que los egresos. En caso de que tenga pérdida máximo a un sueldo. La prima va a ser, el pago de la prima va a ser un sueldo o un salario mensual. Se va a realizar al final del año. Trabajadores con con más de 3 meses de trabajo. Como se indicó anteriormente, una duración de trabajo en la empresa de 3 meses para la prima anual de utilidades es distinta e independiente al pago de aguinaldo o Navidad. Es diferente. Ya, ¿quiénes son acreedores y quiénes no? Según el artículo 3 del decreto 44, dispone que serán los acreedores al beneficio que establece la ley, los empleados y un mes calendario respectivamente a los que hubiesen prestado sus servicios por una porción del tiempo trabajado. Bueno, los trabajadores que también han atentado contra la empresa o eso sería la siguiente. Ya según el artículo 50 de la Ley General del Trabajo. Para los efectos de este capítulo servirá de documento fehaciente el balance general de ganancias y pérdidas aprobado por la Comisión Fiscal Permanente. Para el pago de la prima necesitamos el estado de resultados, bueno, es también conocido como estado de pérdidas y ganancias, y la empresa tiene que obtener utilidad en esa gestión para el pago de la prima. Ya, primas exentas de cotización al Seguro Social. De acuerdo a la ley de 3 de
Las primas anuales otorgadas por ley a los trabajadores no están sujetas a las cotizaciones establecidas en el Código de Seguridad Social. No obstante, están grabadas por el impuesto RCIVA. ¿Ya? Y por último, la planilla de prima anual. Esto es la planilla de prima anual. Lo he sacado del Ministerio de Trabajo. No se A ver, ve, les voy a... no se ve la Sí, ahorita última tengo en Excel, lo voy a compartir. Sí, pantalla. a ver. Les estoy compartiendo. Se ve, se observa. Nota de prima anual. Lo he descargado del Ministerio de Trabajo, de su página. Ya esto tiene los datos del formulario, los datos de presentación y 3 tiene los datos generales del empleador, en la cual nos pide el número del empleador, el nombre o razón social, el departamento, la dirección, teléfono, el fax, el número del patronal del seguro social, la ciudad o, o localidad, y nos pide el número de NIT, el número, el correo electrónico. Esto es de otro nos hace referencia a la composición salarial, en la cual nos pide el haber básico, la antigüedad, el bono de subsidio de frontera, trabajo extraordinario y nocturno, pago dominical y tal ganado, y por último el total ganado. Y también nos pide el total de trabajadores y del total. ¿Sí? Ya el comprobante de depósito, el punto 6, el número de comprobante de depósito, la fecha de depósito y monto de depósito. Y aquí nos pide las observaciones. Y por último, y el número de documento de identidad, el lugar de presentación y la fecha de presentación. Dice, sería todo esto. Muy bien. Nina es usted, ¿verdad? Sí. Nina. La otra compañera no se comunicó. Paredes. Paco Rosario. Dice, he hablado con ella y nos hemos repartido para realizar el informe. Le he dado los 2 puntos últimos de las de este, ¿cuál era? Los 2 puntos últimos de planilla y el otro es del primas exentas de cotización al Seguro Social. Eso le tocaba a la compañera y la compañera no ha investigado, le he esperado hasta la tarde, hasta las 5 y como no me mandaba, he hecho yo nomás. Y le pedí igual que las diapositivas de esos 2 puntos y tampoco me ha mandado. Uy, uy, uy. Ya. Gracias, Nina. Vamos a hacer la siguiente diferencia, ¿ya? Jesús nos hablaba de un bono de producción, ¿verdad? Este bono de producción es diferente a la prima que ha expuesto Nina. Contablemente sucede lo siguiente, el bono de producción se va a cancelar cuando la empresa, generalmente las empresas industriales, van a superar los estimados de producción. Toda empresa a fin de ciclo fiscal realiza estimados. Cuánto va a producir, cuánto se está estimando generar de utilidades
al siguiente ciclo o periodo fiscal o ciclo contable, ¿no? Entonces, si la empresa prevé un estimado y habiendo terminado ese ciclo, sobrepasa la producción como tal, entonces se procede a cancelar la prima, el bono de producción, ¿ya? Ese bono de producción va a depender, la ley no indica cómo tiene que cancelar, ¿no? Algunas empresas cancelan por porcentaje, ¿ya? La ley, si les dice porcentaje, les va a decir el mínimo del 25% de su producción, ¿no? Y el tema de la prima anual, como su nombre indica, anual, es una sola vez, ¿no? En cambio, el bono de producción puede reflejarse cada 2, 3 meses de forma mensual, ¿no? Entonces, el tema de la prima se calcula en base a los resultados de el estado de resultados. En contabilidad hemos visto, ¿verdad? Se restan todos los ingresos con todos los egresos para ver si ha habido utilidad o pérdida. Entonces, si ese dato en la utilidad neta es superior a las utilidades que ha planteado la empresa, ¿no? Va a proceder a cancelar un bono a los trabajadores de un salario, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley, ¿ya? Sin embargo, dentro de las empresas en la vida real no suele ocurrir este pago de primas, ¿verdad? Son muy pocas empresas que cancelan este tema de primas, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el bono de producción, ¿no? Sin embargo, la ley le obliga al empleador dar estos ingresos porque para el trabajador resulta un ingreso adicional, ¿no? Entonces, son esas diferencias, ¿ya? El bono de producción puede cancelarse por porcentajes dependiendo cómo la empresa lo va a asumir y puede ser de forma mensual, ¿no? En cambio, la prima van a ser siempre y cuando la empresa reporte utilidades. Utilidades que le van a permitir cancelar en un salario a todos los trabajadores bajo la denominación de prima, bono de prima anual, ¿ya? Entonces, esa característica, el formulario que ha mostrado la compañera es un descargo para el Ministerio de Trabajo que lo llenan las empresas. Si la empresa ha pagado con bono de producción, prima anual, entonces va a derivar esa planilla que ha mostrado al Ministerio de Trabajo, ¿no? Como una constancia de que él está cumpliendo con lo que dice la Ley General del Trabajo, ¿ya? Entonces tiene esa característica estas primas anuales. Los tiempos, lo he explicado de manera perfecta, Andrea, se cancelan después de haber presentado los balances contables, ¿no? En este caso, el estado de resultados es lo que va a primar para que puedan cancelar la prima anual, ¿ya? Esas primas y esos bonos son parte de ingreso para el trabajador, es decir, van a ir aumentando su salario, ¿no? El tema de la prima, por ejemplo, se genera en otra boleta, no se va a adicionar a la boleta de pago, ¿no? Cuando se cancela, como es una sola vez en el año, generan de forma general una boleta adicional, ¿ya? Entonces, con eso habríamos terminado las exposiciones de hoy. Si alguien tiene alguna consulta de los temas que han visto, pueden realizarlo. Ahora podemos ir resolviendo esas dudas que tengan, ¿ya? Hemos visto remuneraciones, que son pagos de salarios, y la prima anual, ¿no? Y en el primer tema teníamos la vacación, ¿no? Que la ley estipula así, ¿ya? ¿Hay alguna consulta de los 3 temas que han visto? Ninguna. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hoy van a descansar, no van a realizar nada, ¿ya? Voy a elaborar un cuestionario sobre estos 3 temas,
Y ese cuestionario lo van a poder entregar hasta el día viernes. Mañana lo voy a ir estructurando y ustedes lo van a ir trabajando para presentarlo hasta el día viernes, ¿ya? Ese cuestionario también va a equivaler para los temas aguinaldo, para ese tema. O sea, voy a adelantar un cuestionario sobre el primer tema que van a desarrollar mañana, aguinaldo y doble aguinaldo, ¿ya? Aportes de ley, va a haber actividad y vamos a ir explicando cuál va a ser, ¿ya? Entonces hoy día descansen, traten de recordar y revisar el material. ¿Dónde lo vamos a consolidar más? En el tema planillas, sueldos y salarios. Ahí vamos a explicar cómo se calcula los dominicales, los feriados, ¿no? Esos cálculos sencillos vamos a ver cuando entre el grupo de planilla de sueldos y salarios, ¿no? Es el grupo, están Soruco, Soto y Ulo Ortega, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Buenas noches, pueden irse retirando. Voy a sacar la asistencia. Reitero, no hay actividad de estos temas. Voy a elaborar un cuestionario y van a resolver eso, ¿ya? Está bien, licenciada. Buenas noches. Está bien, licenciado. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, hasta mañana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.